Sí. Bueno, hoy vamos a ver prácticamente las dos últimas clases que corresponde a la parte de lo que son huesos, terminando de ver lo que es la parte de miembro inferior y, perdón, las últimas 4 clases. Hoy empezamos con miembro inferior, que es parte del esqueleto apendicular. Y aquí vamos a hablar ahorita específicamente lo que es la parte del hueso coxal y cómo a través de, posteriormente de ambos huesos coxales, en la parte posterior a través de lo que son la parte lateral, donde está la escotadura del sacro, ya posteriormente van a formar lo que es la parte de la pelvis. En la parte anterior, en la unión que va a tener en esta parte la porción de lo que es el hueso coxal, van a formar lo que es la parte de la sínfisis del pubis. Y obviamente toda esta parte circundante de lo que sería a través de lo que serían las crestas ilíacas va a formar un círculo con la parte anterior y en la parte inferior va a formar otro diámetro también. Aquí en este caso, pues esta es una estructura que va a ser muy elástica, sobre todo en el momento del parto, debido al crecimiento. Primero va a haber crecimiento uterino y obviamente tiene que haber cierta flexibilidad y elasticidad a nivel de la sínfisis en el momento del canal del parto. Y pues aquí se hacen algunos parámetros de valoración, por ejemplo, para las pacientes, para ver si en un momento su parto va a ser por vía vaginal. Y en ocasiones, pues a veces debido a esa estrechez que se tiene de la pelvis, pues es necesario el programar algún tratamiento más bien quirúrgico para que sea a través de esta vía una cesárea, en este caso el parto del pequeño. Entonces aquí vamos a ver que la cintura pélvica va a estar conformado por lo que sería mi hueso coxal y lo que sería la parte del sacro y lo que sea mi miembro inferior, que sería la otra parte del esqueleto apendicular, va a estar conformado por mi fémur, por lo que es la parte de la tibia que está en sentido medial, el peroné en sentido lateral y todo lo que es la parte del pie en relación a la parte del tarso, metatarsos y lo que sería la parte de las falanges. Aquí mucho de lo que es la parte del peso que va a tener el cuerpo a través de lo que sería el esqueleto axial, toda la parte sobre todo de la columna y obviamente lo que conforma la parte de lo que es la articulación sacroiliaca con la parte del hueso coxal, va a dar de así en un momento dado toda la transferencia que va a haber de lo que es el peso, de lo que viene sobre la parte del eje de la columna, el sacro, y a través obviamente de lo que sería la articulación de lo que es la cadera. Desde ahí la misma forma que va a tener la cabeza del fémur, la angulación que tiene a este nivel de la epífisis proximal y que en un momento dado va a permitir que haya una posición erguida. Aquí estaríamos viendo lo que es la vista anterior. Esta sería la parte de la vista posterior, puesto que vemos en la parte inferior la parte del calcáneo o lo que es la parte del talón. Y como en este caso, en las mujeres, por la misma forma de la pelvis y cómo está el fémur, va a tener cierta oblicuidad mayor, en relación a la parte que va a haber mayor anchura en la parte de lo que sería la pelvis. Entonces, toda esta parte de esa transferencia del peso va a venirse y se va a traslapar aquí en lo que es la parte de la rodilla y en la planta del pie. Viendo como una totalidad, este sería mi hueso coxal. Esta sería la vista externa. Esta sería la vista interna. La vista interna se ve un poco más plana, a diferencia de aquí en estas irregularidades que muestra en la zona que va a corresponder a la parte de la escotadura de lo que es la parte del sacro. Perdón, de la escotadura sí que va a tener con el sacro. Y aquí en la parte anterior vamos a ver que vamos a encontrar más líneas, que son sobre todo zonas de inserciones musculares a nivel de lo que es toda esta parte. Si se fijan aquí, ¿hay alguien más? Sí, creo que sí. Así hay 3. En lo que es la parte de mi hueso coxal va a estar conformado por 3 porciones. Si se fijan aquí, en esta porción vamos a ver por la diferenciación de colores cómo confluyen aquí en lo que es la parte del acetábulo, las 3 porciones de lo que es mi hueso coxal.
y se va a fusionar formando un hueso plano. Como tal va a tener sus dos capas de hueso compacto y la capa de hueso esponjoso intermedio. A pesar de todas estas irregularidades y salientes y demás de la conformación que va a tener en este caso el hueso coxal. Entonces aquí va a estar dada la fusión, lo que está aquí en este color como beige, café, es el ilion, lo que viene en color rojo es el pubis y lo que viene aquí en color gris es el isquio. Igual aquí en lo que es la parte de la cara interna, el ilion, el pubis y el isquio. Y vamos a ver cómo confluyen aquí específicamente esta porción de lo que es el acetábulo, lo que es los tres huesos, ¿sí? Entonces acá sí es una pregunta de examen. ¿En qué lugar de lo que es mi hueso coxal se fusionan las tres porciones de lo que es el hueso, ¿sí? Aquí vamos a ver que en la parte posteromedial se va a articular con lo que es la parte del sacro, recordando que el sacro en la parte lateral va a tener unas escotaduras. Obviamente a través de toda esta zona, tanto en la parte anterior como en la posterior, va a haber formaciones fibrosas que van a permitir esa parte de la unión. Sobre la parte anterior se va aquí a través de esta formación fibrosa, van a formar lo que va a ser posteriormente la sínfisis del pubis. Y ya posteriormente, en lo que es la parte aquí del acetábulo, en lo que correspondería a la parte de la cabeza, van a formar lo que es la parte de la articulación de la pelvis, ya formando toda esta y lo de la cadera, específicamente en lo que es mi hueso coxal en el acetábulo con la cabeza de lo que sería el fémur. Y veríamos aquí lo que sería en esta porción el ilion, el pubis y el isquio. Hablando ya específicamente de lo que son la parte de las estructuras, lo que va a destacar aquí en esta parte es una cavidad articular. Va a estar ahí excavada y se va a referir a lo que es la parte del acetábulo. Este acetábulo va a tener pues varias porciones, ¿no? Lo que es la parte de ese acetábulo. Todo esto va a ser lo que es el borde del acetábulo. En esta parte de esta concavidad es donde posteriormente va a ensamblar aquí lo que es la parte de la cabeza de lo que es el fémur, formando lo que es la articulación de la cadera. Y aquí en este caso, a través de este borde acetabular, posteriormente aquí, aunque hay una formación fibrosa, aquí se forma una pequeña escotadura, ¿sí? Aquí sobre esta zona que posteriormente va a estar recubierta para que posteriormente dé ahí bien toda esa parte de esa cavidad articular para que llegue ahí posteriormente la cabeza de lo que es el fémur. Ya esa concavidad, esa excavación que se tiene ahí va a formar lo que es la parte de la fosa acetabular y va a tener dos porciones. Esta porción que estaría un poquitito más en la parte del centro y se delimita a través de lo que es esta coloración como beige, esa correspondería a la parte de la zona cuadrilátera y sobre esa zona no va a haber nada de articulación de lo que es la parte de lo que es la cabeza del fémur, porque ahí vamos a encontrar una pequeña fosita que va a permitir la inserción de un ligamento que va a permitir que se una con la cabeza de lo que es la parte del fémur. Y toda esta que está así como en color menta o turquesa, esta sería lo que es la carilla semilunar y sobre esa zona es donde va a ir articulada, obviamente con un cartílago, una cápsula que va a proteger ahí para que no haya contacto directo hueso a hueso, sino que siempre va a haber una porción o de bolsas sinoviales o de cartílago que permite en un momento dado el movimiento, en este caso de los huesos, y que no haya esa fricción, en este caso de hueso a hueso. Entonces, este sería mi acetábulo, borde, escotadura, lo que sería la fosa acetabular con la porción cuadrilátera y esta sería la porción semilunar. Aquí posteriormente veríamos en relación a la parte de, por encima del acetábulo, vamos a encontrar que propiamente vamos a encontrar nuestra porción de lo que se refiere a la parte del isquio. Y toda esta zona externa, la vamos a denominar fosa ilíaca externa o también la llamamos como cara glútea. Y sobre esa zona vamos a encontrar esas líneas de demarcación que encontramos aquí sobre esta zona, que sería la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Aquí sobre todo son zonas ¿cómo se llama?
de inserción del músculo glúteo, que tiene tres porciones el músculo glúteo: glúteo mayor, glúteo medio y glúteo eh, ay, se me fue. Glúteo mayor, glúteo medio y glúteo interno, y van a estar aquí sobre esta parte de lo que sería la parte de las carillas, ¿sí? Entonces, más o menos lo que se refiere aquí a nivel de lo que sería la cara glútea anterior, empieza más o menos a nivel de lo que es la escotadura asiática, asciende para posteriormente venir y formarse aquí en esta parte, en el reborde del hueso coxal. Y lo que sería la parte de lo que sería la línea glútea posterior, prácticamente marca la terminación de lo que sería en la parte superior de la escotadura ciática. Esta es mi escotadura ciática, esta. Cuando veamos al rato lo que se refiere a la parte de los bordes anteriores y posteriores, vamos a ver cada uno de esos relieves que se presentan. Y aquí ahí vemos cómo esta porción superior en relación a la parte del acetábulo es lo que va a conformar parte del hueso coxal, de la porción del ilion. Aquí estaríamos teniendo una vista posterior. Vemos aquí lo que son la parte de mi cresta sacra media, los forámenes sacros. Y aquí sobre esta zona vamos a encontrar la parte posterior de lo que sería mi ilio. Sin embargo, sigue siendo parte de la región externa. Y aquí por la posición que guarda en este caso el mismo hueso, el coxal, podemos delimitar lo que serían esas líneas, ¿sí? La línea glútea anterior, la línea glútea posterior, que va a permitir las zonas de inserciones del glúteo mayor, del glúteo medio y del glúteo interno, ¿sí? Aquí en esta parte de lo que sería las porciones, ya hablando específicamente de lo que es la parte del ilion, aquí sería toda esta parte de lo que sería la ala, y todo esto conformaría la parte del cuerpo donde daríamos aquí las zonas de inserciones musculares. Cuando vean ustedes imágenes del néter, pueden encontrar estructuras óseas así que tienen unas delimitaciones de algunas figuras en color rojo o en color azul. Habitualmente cuando son en color rojo es la zona donde inicia o se origina, en este caso, un músculo. Y lo que son las que están en color azul son las zonas donde terminan la parte del músculo. Cuando veamos los conceptos de la parte de generalidades de músculo, cuando se habla de origen, en algunos que lo llegan a mencionar, es donde inicia. Inserción, donde termina, y a través de los colores que tiene el néter sería esta la inserción, perdón, este sería el origen y sería la inserción. Sin embargo, dependiendo del grupo muscular que se haga la descripción, se puede hablar de una inserción proximal, que sería donde inicia, y una distal, que es donde termina. Entonces, en base a la región que se llegue a delimitar la parte del músculo, es como se van a denominar las inserciones de los músculos. Y que puede ser a través de un tendón, ¿sí? Perdón que le interrumpa, es que no logro identificar, o sea, las porciones que es el ilion, el pubis, isquion. Ahí en esa imagen se podría ver un poquito más o explicar poquito. Aquí, en esta parte, es una vista posterior. Entonces, de lo que corresponde a la parte, recordar que aquí en tu acetábulo es donde vamos a encontrar tu división. Entonces, de aquí, de donde yo tengo el cursor hacia arriba, estamos viendo la cara posterior de mi ilion. Esta porción de aquí, más o menos a nivel de lo que ahorita en una imagen me regreso una imagen de lo que es la parte del acetábulo. Aquí está, esta sería una vista de, por decirlo, casi de frente, que estás viendo tus porciones, ¿sí? Esta sería una vista posterior. Entonces, si te fijas aquí a nivel del acetábulo, te delimita prácticamente este piquito, que sería esta porción aquí donde estoy. Aquí está un ligamento que está uniendo la parte de tu sacro con la parte del isquion. Entonces, esta porción de aquí es tu pubis, pero lo estamos viendo por la parte posterior. De aquí a aquí es la porción de tu isquion, ¿sí? Entonces, más o menos aquí estaríamos marcando una línea de marcación donde nos divide. De aquí hacia arriba, estás viendo la parte posterior externa de tu ilion. De aquí a aquí, esta es la porción que estás viendo de tu pubis. Y esto
sería tu isquio. Sigue siendo todavía esta sería la cara posterior. Aquí encontraría lo que sería tu acetábulo. Este sería su reborde y obviamente por la sobreposición que en este caso tiene tu cabeza, aquí no podrías ver lo que sería tu fosa acetabular, pero aquí sí estaríamos marcando lo que sería tu borde de tu acetábulo. ¿Sí? Más o menos ya quedó ahí claro. Es dependiendo de la vista que estés teniendo, ¿sí? Aquí en la parte posterior. En esta imagen es anterior. Y aquí está tu ilion, tu pubis y la parte del isquio. Si vemos aquí lo que va a destacar a grosso modo en la parte de tu ilion es tu cresta ilíaca con tu cara glútea. En esta posición lo que va a destacar sobre todo aquí, obviamente es la parte de la unión que va a haber con la sínfisis del pubis. Y en la parte lo que va a destacar como una estructura roma sería tu tuberosidad isquiática en esta porción. En esta aquí, tu cresta, tu acetábulo, tu tuberosidad isquiática. Y aquí no vendríamos, bueno, aquí sí está. Esto sería anterior, esto es posterior. Aquí en esta parte estaría la sínfisis del pubis. ¿Quedó ya un poquito más claro? Sí, doctora, muchísimas gracias. Ahora, esta todavía sería una vista anterior, ¿sí? Y aquí vemos cresta ilíaca, vemos la cara glútea con las líneas glútea anterior y posterior, ¿sí? Y aquí a nivel de lo que sería la parte por debajo de mi acetábulo, entonces voy a encontrar yo la división. Aquí si se fijan están mis 3 líneas que delimitan. Esta es el ilion, esta es la parte del isquio y esta sería la parte de lo que es mi sínfisis, la parte de mi pubis. Entonces, por debajo de lo que es mi acetábulo, lo que es prácticamente la parte de una de la porción de lo que es mi pubis con la parte del isquio van a formar este foramen. Aquí está, digamos, colocado en sentido vertical mi hueso coxal y en vez de estar sobre la parte de la línea media, lo que es mi sínfisis, la estoy invirtiendo y yo mi sínfisis la estoy poniendo hacia abajo. O sea, esa no es normalmente la posición que tiene mi hueso coxal. Ahorita yo aquí es como si estuviera descansando sobre una superficie, la parte de lo que sería aquí, en lo que sería parte de mi rama de lo que sería mi pubis, con esta rama de lo que sería el isquio. Entonces, por debajo de este se va a formar un foramen, que es el foramen obturador, y que acá en imágenes anteriores, en esta imagen, vemos aquí cómo está recubierta por la membrana obturatriz y va a haber perforación y va a haber zonas de perforación de estructuras de tipo vascular, ¿sí? Aquí, así es como en esta posición es la imagen que les estoy enseñando ahí, ¿sí? En esta parte, que sería aquí. Mi porción de lo que es la parte del pubis y mi porción de lo que es la parte del isquio. Entonces, todo va a estar recubierto por esa membrana, por donde va a haber, aunque en la imagen solamente anterior mostraba estructuras de tipo vascular, ahí también de arterial, va a haber ahí también tanto la parte venosa como la parte de nervio que va a perforar esta parte de la membrana, ¿sí? Y aquí posteriormente vamos a encontrar una zona en donde va a estar aquí sobre esta zona lo que sería el tubérculo del obturador posterior y anterior sobre esa zona. Entonces, esto es lo que podríamos saber en relación a la parte de nuestra porción del ilio. En la parte externa. Ahora, vamos a hablar de lo que sería mi cara interna, que sería esta es la cara externa, ¿sí? Vuelvo a recordar lo que estamos viendo ahorita en la parte, mi acetábulo con mi reborde, la escotadura. Recordar que aquí tenemos la parte de la fosa acetabular, la porción cuadrilátera, y esta sería la porción semilunar. Este es mi ilion con mi cresta ilíaca, mi línea glútea anterior, mi línea glútea posterior, que encontraríamos aquí sobre esta zona. Y aquí viene delimitada lo que es la parte externa de mi ilion. Ahora, aquí si vemos y traspolamos estas líneas de demarcación, vamos a ver aquí sobre esta línea superior lo que delimita la parte de mi ilion
en la parte interna y que en un momento dado sobre esta zona, aquí hablamos de mi fosa ilíaca externa o cara glútea. Entonces, aquí yo hablaría de mi fosa ilíaca interna sobre esta parte de la porción, donde ahí posteriormente va a venir adosado lo que sería mi porción de mi músculo ilíaco, que se va a unir posteriormente con otro, que sería el psoas, y van a tener una inserción común a nivel del fémur. Por debajo de lo que sería toda esta parte, bueno, aquí delimitaríamos también la parte de mi cresta ilíaca. Y en la parte posterior vamos a encontrar esta escotadura, esta superficie, que va a permitir en un momento dado que se articule posteriormente con lo que es la parte lateral de mi sacro, aquí sobre esta zona, ¿sí? Y ya luego después de aquí ya va a descender para formar el resto de las estructuras de lo que sería en este caso la porción del isquio, ¿sí? Sobre esta zona. Si nos vamos un poquito inferior, aquí vamos a encontrar una línea de demarcación que la pueden encontrar como la línea inominada, y debajo de esta van a encontrar una superficie cuadrilátera que es lisa también. Entonces, lo que va a destacar en la parte interna de mi hueso coxal, en la fosa ilíaca interna, lo que sería mi labio interno de mi cresta, la zona de la zona de inserción, de donde se va a articular con el sacro, que sería la tuberosidad ilíaca, esta porción, donde se va a articular con el sacro, la línea inominada y la zona la zona de aquí de la porción cuadrilátera, aquí sobre esta parte, e inferior ya posteriormente vendría lo que se refiere a la parte del foramen obturador. Cuando se hacen descripción de músculos, les van a decir músculo que se inserta sobre la cresta ilíaca y sería sobre esta superficie. Músculo que se inserta en el labio externo de la fosa ilíaca, de la cresta ilíaca, sería aquí sobre esta zona. Músculo que se inserta sobre el labio interno de la cresta ilíaca y sería sobre esta zona. Entonces son muy específicos luego, por ejemplo, en la target, sobre qué superficie, porque entonces encontraríamos un músculo más externo sobre esta zona, uno intermedio sobre la cresta y un músculo que estaría más bien ya adosado y iría más bien hacia la parte de la cavidad abdominal, la inserción de ese músculo. Nuevamente, esta sería una vista anterior que me permite ver cómo está esta concavidad de lo que es la parte de mi sacro. Vemos cómo se forma ya en este caso con lo que es la parte de la articulación sacroiliaca, y en la parte anterior con la porción de lo que es el pubis va a formar tomando en cuenta y el otro, va a formar una especie de círculo que va a tener diámetros de diferente magnitud en este caso. Pero aquí sobre esta parte, aquí por ejemplo, en esta imagen, ¿a qué se referiría? De mi hueso de la porción del ilion. ¿Esto qué sería, chicos? ¿No? Esta sería la fosa ilíaca interna, esta sería la fosa ilíaca externa o posterior o cara glútea. Esta sería mi cresta ilíaca y esta es mi cresta ilíaca en la vista posterior. Esta sería la porción de lo que forma propiamente toda la parte de mi cuerpo, de lo que es el ilion en la parte interna. Sobre esta parte viene la línea inominada y debajo de esta vendría la parte de la superficie cuadrilátera de lo que sería la parte de mi ilion. Y aquí vendría delimitado en esta porción, toda esta porción de mi ilion, de mi hueso coxal, y aquí en esto sería esta porción que formaría mi hueso coxal, de mi hueso coxal, la parte del ilion. ¿Sí? Entonces, continuando aquí, si nos vamos a la parte de bordes que va a tener, van a ser todas estas salientes, escotaduras, que van a venir aquí sobre esta parte de la superficie de lo que es mi hueso coxal. Y si yo me voy todo en lo que es la parte de este borde, en la parte anterior, va a estar delimitada diferentes estructuras que yo voy a encontrar o saliente. Entonces, aquí, en esta porción, voy a encontrar lo que es la espina ilíaca antero superior.
obviamente da una zona de inserción a través de lo que sería el ligamento inguinal. Llegan ahí los músculos anchos del abdomen, como son el oblicuo externo y oblicuo interno. Da zona de inserción del sartorio y también del músculo tensor de la fascia lata. Pero como estructuras que sobresale de este hueso coxal, el espina ilíaca antero-superior. Luego viene una pequeña escotadura que da paso al nervio cutáneo femoral lateral y luego nuevamente vuelve a venir otra saliente, que sería la espina ilíaca antero-inferior. Va a haber una línea como de demarcación, forma una escotadura y luego va a continuar aquí en esta parte del borde anterior de lo que es la parte de mi hueso coxal, ya sobre la superficie de lo que sería el pubis, y va a venir aquí varias estructuras, lo que se refiere a la parte de la eminencia iliopúbica, la superficie pectínea con su cresta, la espina púbica con su cresta de lo que sería el pubis. Me regreso a esta imagen. Esta sería la espina ilíaca antero-superior. Espina ilíaca antero-inferior. Viene aquí la parte de mi porción y luego viene aquí sobre esta parte de la superficie, la eminencia iliopectínea, superficie pectínea, línea pectínea, la parte aquí de lo que sería la espina del pubis con su cresta que va a venir aquí. Entonces, esto es lo que viene en el borde anterior de lo que sería mi hueso coxal, ya tomando en cuenta tanto la porción del ilion y esta porción superior que sería la parte del pubis. Y luego si me voy a la parte del borde posterior, voy a encontrar ahí también algunas salientes. Aquí vendría la espina ilíaca póstero superior, línea ilíaca póstero inferior, forma aquí esta gran escotadura, que sería la escotadura ciática mayor, por donde pasan todas estas estructuras. Luego vendría la escotadura ciática menor. Y luego viene aquí toda esta parte de este reborde, que correspondería a la parte de la tuberosidad isquiática. Si veo ya como una totalidad lo que sería mi hueso coxal en relación a mi borde anterior y este que sería mi borde posterior, terminando a nivel de lo que sería la tuberosidad isquiática. Y ya si me voy viendo yo como una totalidad lo que corresponde a mi hueso coxal, ya vería aquí en esta parte el borde superior que va a corresponder a lo que sería la cresta ilíaca, que va a tener una forma de S, donde va a haber ahí en un momento dado lo que se refiere a la parte de las zonas de inserciones musculares. Todo esto sería la parte del labio externo de mi borde superior. Este sería el labio interno de mi cresta ilíaca y propiamente todo esto sería ya el borde de mi superficie de la cresta ilíaca sobre esta parte de la porción. Y en la parte inferior, ya posteriormente se formaría aquí lo que sería la sínfisis y el pubis, que correspondería aquí a esta zona. Entonces, este es borde superior, borde anterior, borde anterior. Este sería el borde, este sería el borde posterior. Y acá vendría sobrepuesto la espina ilíaca postero superior, la postero inferior, escotadura ciática mayor y después escotadura ciática menor con la tuberosidad. Entonces, esas serían las superficies que van a resaltar sobre de esta parte lo que sería mi hueso coxal en relación a eso. Aquí en lo que se refiere a la parte propiamente de la división, aquí, esto correspondería a mi pubis y va a tener lo que va a ser la parte de la superficie pectínea con su cresta, la espina del pubis con su cresta, y aquí podríamos hablar un poquitito de una rama descendente de lo que es la parte del pubis,
y esta rama que más bien por la orientación estaría en una orientación más bien de tipo horizontal, para que posteriormente con la parte de lo que es mi pubis, perdón, mi tuberosidad isquiática con la rama ascendente y descendente y esta la ascendente forman el foramen de obturador de ahí esa zona. Entonces, aquí vamos a tener también superficies, ángulos que vamos a encontrar aquí. Mi ángulo antero-superior va a corresponder a la zona donde está la espina ilíaca antero-superior. Mi ángulo postero-superior corresponde a la espina ilíaca postero-superior. La parte de mi ángulo medial va a corresponder a la zona donde hay la unión y correspondería a la parte de la sínfisis del pubis. Y lo que se refiere a mi ángulo posterior inferior va a corresponder a la parte de la tuberosidad, ¿sí? De la tuberosidad del hueso coxal. Aquí los planos subcutáneos que vamos a poder palpar en un momento dado a través de una exploración, podemos palpar lo que se refiere a la parte de mi cresta ilíaca, un poquitito a la parte de la porción de la espina ilíaca antero-superior, la eminencia púbica con la parte la parte del sínfisis y lo que sería la parte de la tuberosidad isquiática en la posición en la que estamos, por ejemplo, sentados, es sobre donde, digamos, está descansando lo que es la parte de nuestro cuerpo, lo que va a descansar sobre la parte del asiento, la parte de la tuberosidad isquiática. Y si ya veo como una totalidad lo que es la parte de mi pelvis, va a haber variaciones en relación a los diámetros, como les mencionaba, y sobre todo la forma que va a tener la parte de mi pelvis para saber si es una pelvis de un hombre o es una pelvis de una mujer. Aquí sobre la parte de la región anterior vamos a encontrar cómo a través de la unión de estas porciones de lo que es la parte del pubis, va a formar lo que es la parte de la sínfisis. Lateral a ellos se va a encontrar los foramen de los obturadores. Aquí encontraría en esta vista lateral lo que se refiere a la parte de la cara glútea. Y en esta parte de la cara posterior seguimos viendo parte de la cara glútea, pero aquí vemos cómo se articula posteriormente con la parte del sacro, formando lo que es la parte de nuestra cadera, ¿sí? Sobre esta parte de esta zona. Y aquí, como les mencionaba, ya cuando delimitamos lo que se refiere aquí en la parte superior de mi sacro, con lo que sería la parte de la línea inominada, de lo que es mi hueso del ilion, y aquí sobre la parte superior de la superficie pectínea, va a formar un estrecho. Este sería mi estrecho superior de la pelvis, y va a dar una abertura en un momento dado, de lo que sería posteriormente, lo que sería parte del canal del parto. Y aquí sobre esta parte posterior iría en el ángulo que se forma entre la quinta vértebra lumbar y lo que sería la parte del sacro. Viene aquí el inicio de esa apertura de lo que es la parte de la pelvis. Aquí a nivel de lo que sería la articulación sacroiliaca, viene sobre la parte de la línea inominada, la parte posterior de la superficie pectínea, y después se va a unir con su homólogo a través de lo que sería la sínfisis del pubis, formando toda esta parte del estrecho superior de la pelvis. Y el estrecho inferior de la pelvis va a estar conformado por lo que sería el círculo que pasaría por la parte de lo que sería la tuberosidad, de lo que sería el isquion de ambos en la parte inferior. Esto no va a ser parte de examen ni nada de eso, pero por ejemplo, como les mencionaba, dentro de la parte de ginecología, se llegan a mencionar algunos diámetros que van a ir desde la parte del promontorio, ya sea al borde superior de la sínfisis del pubis, o bien que van a la punta de lo que sería la parte del sacro, hacia la parte inferior de lo que sería la sínfisis del pubis, tomando diferentes diámetros y van a tener nombres en específico, en este caso, estas estructuras, ¿sí? Entonces, esto es lo que se refiere a la parte del hueso coxal, chicos, ¿sí? Ahorita en la siguiente bloque que tengamos, ahorita vamos a tener 5 minutos para continuar al ratito con la otra clase y les enseño de todos modos en una imagen del atlas cómo viene la parte de mi hueso coxal para seguir.
Vamos a terminar un poquitito antes, chicos. También la otra, lo que es la parte del fémur, es una clase un poco más chica, aunque hay varios relieves que sí son importantes a considerar dentro del tema. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas ahorita que sigamos con la siguiente hora para que me las pregunten? No, bueno, yo no. Doctora, Mandé. ¿no nos dejaría estudiar un ratito? Están muy presionados, ¿verdad? Por tiempos. Sí, Sí, doctor, es que solo es una hora ¿Es una hora de qué? de examen. del Ah, examen. sí. Ay, chicos, pero pues bueno, yo tengo que reportar de todos modos las 2 horas, chicos. Estudiamos con Es que, usted, nos hacen repaso. Sí, doctora, por favor. ¿cuál repaso de qué? Ya hicimos repaso. Otro. No, ya no. No, ya no. Tienen la grabación de la clase aparte, chicos. ¿O de qué tienen dudas? ¿De qué hueso tienen dudas?